El día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir sobre una figura jurídica muy particular del derecho administrativo que se denomina el acto administrativo de efectos generales. Esta figura jurídica es parte del derecho administrativo en el sistema ecuatoriano desde la vigencia de la Constitución de 2008. Dicha Constitución dio origen o introdujo, mejor dicho, en el sistema esta figura y en un inicio no fue bien entendida y yo creo que hasta la presente fecha no tiene una clara comprensión de la naturaleza jurídica de esta institución. Para hablar del acto administrativo de efectos generales debemos dirigirnos o recordar los elementos que integran todo acto administrativo. El acto administrativo entendido en términos generales, en el concepto que la doctrina que maneja Dromi habla del acto de carácter restringido, tiene básicamente tres elementos: el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento formal. La mayoría de conceptos sobre el acto administrativo ha circunscrito la conceptualización, la naturaleza jurídica, básicamente a los dos primeros elementos, es decir, a los sujetos, a la parte subjetiva, tomando en cuenta que el Estado es el que produce la voluntad administrativa como una declaración unilateral de voluntad, y por el otro lado el sujeto que recibe o receptor de esa voluntad administrativa y en quien se producen los efectos jurídicos, que es el particular. Siendo esos los sujetos, viene la parte del contenido mismo del acto administrativo, es decir, la voluntad del Estado, la voluntad de las entidades públicas se manifiesta en este acto administrativo, en el contenido que tiene este acto administrativo, dentro de los cuales hay varios elementos que hoy no corresponde analizarlos, como son la motivación, el fin, la causa, etc. Ese contenido, en cambio, es el elemento objetivo del acto administrativo. Y el tercer elemento, que tal vez es el que más me interesa rescatar, es el elemento formal del acto administrativo. Este elemento formal tiene que ver con el procedimiento que permite la producción o el nacimiento del acto administrativo. En una oportunidad anterior yo había hablado sobre el acto administrativo en general y manejé un concepto que desde mi punto de vista es importante porque toma en cuenta este último elemento, el formal, el procedimiento. Yo considero que el acto administrativo es una entelequia de la voluntad administrativa, de la voluntad del Estado. ¿Y por qué decimos una entelequia? Porque el acto administrativo está contenido en sí mismo, es consustancial a la voluntad administrativa, por decirlo de alguna manera, pues la voluntad administrativa no puede producir efectos a no ser que sea a través de actos administrativos. Y esta posibilidad se da única y exclusivamente cuando la voluntad administrativa, que contiene en potencia el acto administrativo, entra en un procedimiento que también se llama administrativo. Cuando entra esa voluntad en el procedimiento administrativo, da como fin o da como resultado el acto administrativo. Y cuando da resultado el acto administrativo, recién se producen efectos en los administrados o ciudadanos. Visto así la cosa, como vemos, sintetizando diríamos, el acto administrativo proviene de un procedimiento administrativo en donde la voluntad administrativa se va engranando, se va formando para dar ese acto administrativo. Este concepto ha sido recogido en el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo Ecuatoriano. Sin embargo, no se ha podido clarificar porque se han mezclado las dos figuras, el acto administrativo individual y el acto administrativo de efectos generales, que deben quedar bien separados. Lastimosamente, el concepto de esta norma no nos permite hacer esa separación. En todo caso,
para poder diferenciar e identificar estas dos figuras una vez que hemos visto los elementos que contiene el acto administrativo en general y que contienen estos dos tipos de actos administrativos, vamos a ver las características fundamentales del acto administrativo de efectos generales. El primer elemento tiene que ver justamente con el aspecto subjetivo, es decir, los sujetos pasivos, aquellos que reciben el efecto de la voluntad de la función administrativa, cuando aparece el acto de efectos generales, son sujetos pasivos indeterminados o por determinarse, o como lo llama la doctrina, determinables. Esta concepción o estas cualidades ya lo ha mencionado el doctrinario ecuatoriano Zabalaegas en su obra Derecho Administrativo. Y hay que entender que el acto administrativo de efectos generales tiene como sujetos a personas indeterminadas en el sentido de que cuando nace el acto administrativo, los sujetos pasivos a los que va a producirse los efectos no están determinados, no están bien claros, no son bien definidos. Pero sí hay que tener presente que este acto administrativo tiene que seguir un proceso en el tiempo para ir determinando a esos sujetos. Es decir, si bien en el momento del nacimiento no están determinados los sujetos pasivos, con el paso del tiempo esos sujetos se van determinando hasta el momento en el que termina el acto administrativo de efectos generales y se define o determina el sujeto. Para entender mejor, veamos el ejemplo típico de este tipo de figura jurídica. El concurso, la convocatoria a un concurso para cubrir una vacante de un funcionario público cualquiera, es un acto administrativo de efectos generales. ¿Por qué? Porque la convocatoria al concurso de méritos y oposición es una convocatoria dirigida a cualquier persona que reúna los requisitos que pide ese puesto o que requiere ese puesto público. Todas las personas que reúnan las cualidades, los requisitos pueden concursar, son parte de la afectación de esa voluntad administrativa. Cuando entran al concurso y empieza a darse paso, a funcionar el procedimiento del concurso, llega un momento en que se determina el ganador del puesto. Se le otorga el nombramiento, en otras palabras. En ese momento se ha determinado el sujeto pasivo. Se llegó a ser determinado. Entonces, ahí podemos ver claramente cómo el sujeto pasivo era indeterminado, pero se fue determinando en el tiempo. El segundo elemento o características de este acto administrativo de efectos generales es que en el momento en que nace el acto administrativo, el momento en que la voluntad administrativa se plasma en el acto administrativo, este acto nace, diríamos así, o por dar una figura, nace como un procedimiento no terminado. ¿Y por qué decimos eso? Nace como un acto administrativo en proceso. Decimos eso porque el acto, el momento que aparece o se introduce en el derecho objetivo, requiere un proceso posterior para irse definiendo, para irse completando, para decirlo de otra manera. El tercer elemento o característica de este acto administrativo de efectos generales es la denominada consunción, que utiliza mucho la doctrina. La consunción, que consiste en que el acto administrativo de efectos generales no pasa a formar parte del derecho objetivo, es decir, no entra a integrarse plenamente al derecho objetivo. Si bien es cierto, el momento que nace, el momento que aparece, pasa a formar parte del derecho objetivo, de la normativa de derecho, conforme pasa el tiempo, conforme el proceso empieza a perfeccionarse, y una vez que se
concluido el proceso, el acto de efectos generales se consume, desaparece del derecho objetivo y desaparece de la vida jurídica. Por lo tanto, hay una consunción. Esta cualidad es importantísima. Esta cualidad ha sido analizada por la Corte Constitucional justamente en una sentencia del 5 de agosto del año 2020, en el caso 8-20-IA del año 2020, en donde un legitimado plantea una acción constitucional contra dos regulaciones o dos resoluciones del Consejo de la Judicatura. La una en la que se suspenden los plazos y términos de todos los procesos judiciales mientras dura la pandemia, y el otro que se reanudan dichos términos y plazos, dejando sin efecto la anterior resolución. El legitimado que presenta la acción la plantea como que estas dos resoluciones del Consejo de la Judicatura, que es un ente administrativo, ha emitido dos actos administrativos de efectos generales, pero la Corte Constitucional, con justa razón, dice no, esas dos regulaciones no son actos administrativos de efectos generales. El hecho de que se hayan fijado una suspensión de plazos no significa que son regulaciones que han desaparecido del derecho objetivo, sino que son dos regulaciones que están introducidas al derecho objetivo y que siempre pueden producir efectos. En otras palabras, no son actos administrativos que se consumen con su ejecución, sino que perdura su efectividad. Así podemos decir que el acto administrativo, en cambio, tiene una vida momentánea en el derecho objetivo, mientras los actos que son normativos, como el caso de las resoluciones del Consejo de la Judicatura, son actos que perduran en el derecho objetivo y, por lo tanto, no tienen carácter de actos administrativos de efectos generales. En síntesis, el legitimado, como vemos, confundió la figura de la regulación del Consejo de la Judicatura con un acto administrativo de efectos generales, y la Corte Constitucional claramente definió que esas regulaciones son de derecho objetivo, son actos normativos y por ende no tienen la calidad que le había otorgado el legitimado. Finalmente, quiero hacer hincapié en que este acto administrativo de efectos generales tiene diferencias sustanciales con el acto administrativo individual y particular. De ahí que el acto administrativo en general, en términos abstractos de efectos individuales, puede ser impugnado en la jurisdicción contenciosa administrativa y también con una acción constitucional de protección. En cambio, respecto al acto administrativo de efectos generales, podríamos decir que existe la posibilidad de impugnarlo en una acción objetiva y obviamente en la acción constitucional abstracta de control de constitucionalidad, siendo estas las posibilidades para realizar cualquier impugnación de este tipo de acto administrativo. Muchas gracias.